Muy buenas tardes. Bienvenidos al sexto conversatorio Casística de Construcción en materia de arbitraje. Este evento está siendo realizado en el marco del Congreso Internacional del Gremio de la Construcción. Y para tal efecto, previo a iniciar este conversatorio, a provocar algunos puntos de vista, invitamos en este momento al presidente del Gremio de la Construcción, al doctor Raúl Barrios, para que dé inicio formalmente a este evento. Adelante, Raúl. Buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecer a nuestras expositoras por el tiempo que nos están dedicando a este tema que es muy importante, porque realmente, bueno, el Perú, sin temor a equivocarme, es el país con más arbitrajes, más casos arbitrales en todo el mundo, porque el Estado peruano al año firma más o menos 140.000 contratos, de los cuales todos tienen una cláusula arbitral. Y si pensamos que un 5% de esos contratos tiene una controversia y tiene que ver al arbitraje, estamos hablando de aproximadamente 7.000 casos arbitrales por año, ¿no? Entonces, este tema realmente es muy importante porque ya tenemos laudos con criterios distintos, ¿no? Lo cual está generando cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, realmente tenemos que lograr que haya un consenso en cómo analizar algunos puntos como la determinación de las ampliaciones de plazo, como se va a tocar ahora, y la determinación de costos y gastos, ¿no? Así que, bueno, yo nuevamente les agradezco, es un tema realmente muy importante, así que doy inicio a este conversatorio. Gracias. A ti, muchísimas gracias entonces. Bueno, acto seguido, voy a invitar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a invitar a la doctora Katy Ames Valdivieso. La doctora Katy Ames Valdivieso nos acompaña, tiene una conexión directa desde los Estados Unidos. Gracias, Katy, por estar hoy día, esta tarde con nosotros y preparar un tema para arrancar motores con el debate. Y sobre todo también voy a aprovechar esta oportunidad también para que nos acompañe en este momento la doctora Verónica Sattler, ¿no? Que nos acompaña desde Argentina. Ella va a compartir también sus puntos de vista, así que vamos a estar acá todas presentes. Es un conversatorio, no hay reglas claras, podemos interrumpir, podemos diferir en cualquier momento de este desarrollo. Y también con nosotros la doctora Carola Pasa. La doctora Carola Pasa con harta experiencia, en ella reside uno de los puntos controvertidos, cómo acreditar, ¿no es cierto?, cómo acreditar los gastos. Gran discusión, ¿no es cierto?, que va a surgir a partir de ello en temas de gastos generales, costos directos y también derivado de las ampliaciones de plazo según corresponda. Muy bien, entonces yo les pediría a todas, por favor, mantenernos con las cámaras encendidas y Katy, creo que para poner un marco introductorio, para antes de ir al ring de debate, creo que sí es bueno poner un contexto, ¿no es cierto?, un marco a este conversatorio. Y Katy, yo quisiera preguntarte, ¿no es cierto?, un poco que nos cuentes desde tu perspectiva, desde la práctica arbitral que tienes, cuáles son los problemas recurrentes y sobre todo, creo que todos estamos aquí presentes, cuáles son los tips. Eso es lo que queremos. Adelante, Katy. Muchísimas gracias. ¿Me puedes escuchar, Fabiola? Perfecto, perfecto. Oh, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta, Fabiola. Antes de responder, permíteme agradecer a través de tu persona y a través de los directivos presentes al Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima por la gentil invitación. Para mí es un placer estar contigo y mis colegas y amigas que practican arbitraje en Latinoamérica. Es un placer estar con ustedes. Gracias también a Carlos Sánchez por tu impecable apoyo para realizar este webinar y desde luego a los asistentes que están con nosotros acompañándonos. Creo que un poco para complementar lo que decía el presidente al respecto, yo creo que para entender, debemos de entender y tener en cuenta la relevancia
del sector construcción, de los arbitrajes en el sector construcción, porque detrás de ello está un factor importante que es la economía. Uno de los agentes que mueven la economía es el sector de construcción. Hace un mes estuve en Lima participando de otro interesante evento de arbitraje, inversiones y seguridad jurídica, en donde tuve la oportunidad de escuchar al exministro peruano, Alfredo Thorne, en donde de una manera muy gráfica compartió con la audiencia cómo está muy vinculado la prosperidad económica del país a la existencia de una fuerte inversión privada. Sí, y eso de la mano con los periodos de estabilidad política en el país. Por lo tanto, una vez que él lo llamó economía en the rule of law, si es que no hay una suerte de simultaneidad en donde un país está con las falencias y una inestabilidad política fuerte, eso definitivamente va a desincentivar las inversiones y va a generar un impacto directo en la economía del país. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque esas inversiones, el sector construcción es prácticamente el sector que las implementa. Entonces, hay allí la importancia del sector construcción para la economía en general del país. Y creo que todos los operadores que participamos de alguna manera en el sector de construcción, sea la entidad en obras públicas, o sea la empresa contratante, o los contratistas, o los subcontratistas, o desde sus funciones los abogados, los árbitros, tenemos que tener eso muy en cuenta y ver de qué manera, como mencionaba el doctor Barrios, hay un número innegable de arbitrajes en construcción y de disputas. ¿Qué se puede hacer desde nuestros roles para evitarlo? Eso es un poco lo que, para responder, Fabiola, a tu pregunta, voy a cubrir para poder, de alguna manera, si bien es cierto que no vamos a poder prevenir todas las disputas, sí vamos a poder al menos limitar el número de ellas y ser más eficiente en su resolución, en la ejecución de los proyectos de construcción que al final van a terminar beneficiando a la población en general, no solamente a las partes involucradas. En ese sentido, entonces, conociendo la alta conflictividad del sector de construcción, entonces nos toca tener en cuenta que estamos lidiando desde una perspectiva legal con un contrato de ejecución continua, de prestaciones recíprocas, de larga duración. Estamos, por lo tanto, lidiando con un factor tiempo. En ese factor tiempo, obviamente, es impredecible todas las cosas que pueden pasar, ¿no? La realidad siempre va a superar a lo que podamos contemplar en el contrato. Sin embargo, de nuestras prácticas, de este tipo de plataformas donde nos reunimos los profesionales para conversar qué se puede hacer, uno puede tener en cuenta, ok, esto pasa normalmente, es recurrente, lo he visto en mis procesos arbitrales, lo he visto en mi práctica arbitral. Entonces, eso es un poco lo que queremos, lo que quiero compartir con ustedes para ver si es que puede ser implementado y tenido en cuenta y se puedan evitar estas disputas. Estuve revisando en preparación para este conversatorio cuáles son las mayores causas por las cuales se terminan en disputas en los proyectos de construcción. Me crucé con una data interesante del 2022 del grupo HKA, que comprende un análisis a nivel mundial de las causas de los reclamos y de las disputas en el sector de construcción. Este informe menciona 8 causas que son las principales y que producen los reclamos arbitrales en temas de construcción. El primero son las variaciones o los cambios al alcance del contrato. Nos queda claro. Interpretación de cláusulas del contrato. Otro tema que nos lleva a arbitraje, a disputas. Problemas de manejo de subcontratistas y proveedores, problemas o restricciones en el acceso a los sitios, una inadecuada gestión o administración del contrato, un diseño incompleto o deficiente del diseño, y condiciones físicas impredecibles, así como deficiencias en la ejecución de la obra.
Cuando me crucé con esta data, pues me puse a analizar la mayoría de estas causales, no todas, pero muchas de ellas pueden tener y lograrse una prevención en tres, yo diría, en tres categorías o en tres niveles. En primer lugar, podrían muchas de ellas verse resueltas o previstas en una etapa de gestión del proyecto diligente o en la etapa de negociación del contrato o en la misma redacción del contrato. Por ejemplo, las condiciones físicas impredecibles. Las condiciones físicas impredecibles, definitivamente, como les decía, estamos hablando de proyectos, por ejemplo, que pueden darse en lugares alejados, en donde si es que no se ha tomado la diligencia debida de ir a campo y ver con qué se está lidiando, con qué tipo de condiciones climáticas, con qué tipos de suelos, se han hecho o no se han hecho estudios de factibilidad, existen o no comunidades nativas, se han obtenido las licencias de acceso, todo eso va a ser parte de una adecuada gestión del proyecto para poder prevenir este tipo de situaciones que pueden ser algunas de ellas previsibles. Otro ejemplo sería como parte de las causales de una inadecuada gestión del proyecto, sería, por ejemplo, la no realización de un saneamiento legal. Un saneamiento físico legal de los terrenos definitivamente es importante en temas de construcción. No solamente se nota muchísimo más cuando estamos hablando de carreteras que pueden pasar por centros poblados, en donde si no se ha hecho con tiempo todas estas diligencias con la participación de abogados y de profesionales responsables, pues no va a poder empezarse la obra, o si se empieza va a caer en retrasos porque de repente se necesita una expropiación, de repente los vecinos están con problemas legales por los linderos, y bueno, y pasa que el diseño del contrato y de la obra está pasando por estos terrenos. Entonces, todo ello se puede definitivamente, invirtiendo un poco más en esta etapa de gestión del proyecto, a poder prevenirse e identificarse lo que pudiera más adelante convertirse en un problema que va a terminar en una controversia. A nivel de negociación del contrato, también hay muchas cosas que se pudieran, las partes conscientes, de buena fe, actuando de buena fe, evaluar, por ejemplo, una correcta asignación de riesgo. Una correcta asignación de riesgo donde se puede evaluar cuál sería la parte que pues puede lidiar mejor con el riesgo, ¿no? La que puede prevenirlo, la que puede corregirlo, o en todo caso la que en su momento, por no hacerlo, va a tener que resarcirlo, ¿no? Entonces, resarcir cualquier pérdida. Otro tema que pudieran también las partes en forma diligente evaluar a priori en una negociación del contrato, creo yo, que serían penalidades y liquidación de daños de menor cuantía. ¿Por qué? Porque al final, si es que están lidiando con problemas de menor cuantía, que al final van a terminar en un arbitraje que al final puede ser más costoso que la cuantía de los retrasos, entonces tendría que buscarse a nivel contractual la posibilidad de negociar una forma de una solución para que no lleguen las partes, en este caso por problemas de menor cuantía, a un arbitraje. Otras cuestiones que también se deberían considerar a nivel de negociación de contratos serían, por ejemplo, temas de cambios monetarios, cadenas de suministros con materiales que vengan del extranjero, donde hayan normativas de aduanas que tengan que cumplirse. O sea, todo ese tipo de cosas obviamente se van a tener que considerar como parte de una buena gestión del contrato, de una negociación del contrato. Otros temas como, por ejemplo, los problemas que llevan a arbitraje por cláusulas problemáticas del contrato, obviamente se pueden no necesariamente superar todos, pero limitar el universo de casos en los que se termina con una redacción pobre del contrato, con cláusulas patológicas que llevan a confusión a cuál fue la intención de las partes.
En este caso, yo creo que inclusive las cosas, los pequeños detalles como una definición correcta de términos, que es una demora, ¿no? Que es una demora, al final, claro, una demora es un término coloquial, pero sí los abogados de las partes quieren ser en ese sentido más diligentes, habría que pensar, estamos hablando de una demora, de un retraso en la ruta crítica o no, que va a generar después, obviamente, una consecuencia legal que va a ocasionar o no una ampliación, ampliaciones de plazo, cómo se van a contabilizar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si es que hay más de una ampliación de plazo? ¿No? ¿Cómo la contabilizan? Este tipo de cosas que vemos recurrentemente en arbitrajes, creo que se pudieran manejar a nivel de la redacción de los contratos, una redacción concienzuda. Otra cláusula a la que termina muchas veces en problemas también es las cláusulas resolutorias del contrato, cuando una de las partes, en el Perú, por ejemplo, los abogados sabemos que tenemos las tres posibles opciones: la resolución por incumplimiento del 1428, la de pleno derecho del 1429 o la condición resolutoria del 1430. Claramente las dos primeras requieren intimación y no la tercera. Por lo tanto, si solamente habla el contrato de resolución del contrato, en la ley peruana, bajo la ley peruana, no vamos a saber cuál es la que aplica. Entonces, cosas como esas, obviamente, abogados que son ya especialistas y con experiencia en arbitraje no van a caer en estos, pero en algunos casos, en mi práctica, de hecho, me he cruzado con cláusulas patológicas, no de ese tipo, pero, por ejemplo, cláusulas en las que cuando definen el convenio arbitral, en uno de mis casos hubo dos cláusulas contradictorias, ¿no? Una que hablaba de arbitraje y otra que hablaba de los tribunales, las cortes. Entonces, definitivamente eso generó un retraso en este arbitraje en particular. En otro de mis casos no llegó a convertirse en una cláusula patológica, cuestiones en las que las partes a veces definen de una manera muy blanco y negro qué tipos de disputas van a dirigirse a un peritaje o a un arbitraje, y eso también genera un problema porque es imposible determinar cuándo una disputa es técnica y cuándo una disputa es legal, cuando estamos moviéndonos en un proyecto de construcción. Por lo tanto, este tipo de cláusulas son las que deben evitarse. Y otra cláusula que debería también estar al servicio del proyecto de construcción y evitar disputas de alguna manera es una correcta redacción del convenio arbitral. Un convenio arbitral que, dependiendo de la complejidad del proyecto, o sea, de su tamaño, pueda contemplar cláusulas escalonadas en donde le da a las partes la oportunidad de optar, sea por un trato directo, o sea por una conciliación o mediación, inclusive un peritaje, con las salvedades que he mencionado, o recurrir obviamente a arbitraje. En ese sentido, creo yo que muchas de las causales, de los temas que terminan, de los problemas que terminan yendo a arbitraje, no todos, pero creo que muchos pudieran tener una solución con una buena práctica, con una buena etapa de gestión del proyecto, de negociación del contrato y de la redacción del contrato, y con la participación oportuna de los profesionales respectivos que ameritan un proyecto de infraestructura que se quiere que llegue a su culminación sin problemas. Creo que con eso, Fabiola, he dado un poco respuesta a lo que me preguntabas. Gracias, Katy. Yo estaba un poco reflexionando con relación a esta labor preventiva, ¿no?, que nos has explicado un poco en las diferentes esferas. Y justamente con esta labor preventiva, y ya entrando al caso, porque en un momento le voy a dar paso a Carol, con el tema acreditación de los costos y gastos, representa un panorama definido. Entonces, un poco ingresando previamente al tema de Carol y tomando esta reflexión preventiva que hoy has compartido con nosotros, ¿no sería entonces preventivo cambiar el chip y cuando tenemos que discutir, por ejemplo, el reconocimiento de mayores gastos generales variables, por dar un simple ejemplo, por qué las partes hasta el día de hoy
casi como regla general, sea un contrato NEC, un contrato FIDIC o un contrato bajo el marco de la ley de contrataciones con el Estado, tienen que recurrir ferozmente a discutir cómo acreditar esos benditos gastos generales variables. Y digo cambiar un chip en atención a tu labor preventiva, Katy, porque luego vamos a dejarle la respuesta, por supuesto, a Carol, ¿no? Y es, ¿por qué si las partes han concursado en una licitación pública o privada, que tienen una oferta económica, que tienen una estructura de costos, ganadora de la buena pro, que tiene una estructura donde se ha aprobado los mayores gastos generales variables? Es decir, el contratante, el propietario, tiene toda la data económica. Si esos no son partidas contractuales, ¿qué son? ¿Por qué si hay una ampliación de plazo absolutamente y pacíficamente reconocida por el propietario o contratante, tienen que las partes lidiarse, ¿no es cierto?, en esta confrontación atroz de reconocer o no, centavo a centavo, cómo acreditar? Y es ahí donde yo invoco en tu labor propiamente preventiva, ¿no es cierto? Si es que no tenemos, y es tiempo de cambiar un chip. Seguramente no habrán voces que dirán, pero está escrito en la ley, si hablamos de la contratación pública. Pero ¿cuántas veces se ha mejorado la contratación pública en muchas materias? ¿No sería tiempo de mejorar esto? No podemos mejorar el contrato NEC con una cláusula Z, no podemos mejorar un contrato FIDIC con de repente, las cláusulas especiales. En fin, dejo esta reflexión porque Carol nos va a presentar un caso que es un caso real, que es un caso permanente, que es un caso en que, digamos, difícilmente a la fecha pueden las partes escaparse. Y va a presentar los pros, los contras, y te pido, Carol, amorosamente, que en el derrotero de tu exposición también nos vayas contando desde tu punto, ¿no?, qué sí tomas de ese caso y qué no, porque justamente aquí estamos un poco para reflexionar y, si es posible, ir sembrando ya este cambio de chip. O sea, esto tiene que parar. Pero bueno, sin más preámbulos, los dejo con Carol Lapaza. El tema es acreditación de los costos y gastos. ¿Representa un panorama definido? Adelante, Carol. Muchas gracias, Fabiola. Gracias por la presentación tan suntuosa que me has hecho. No quiero iniciar, digamos, este ámbito de reflexión sin agradecer primero al Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio y a todas las personas que lo conforman, que han hecho posible, pues, que podamos tener este espacio de diálogo. Asimismo, tampoco puedo dejar de agradecer y destacar tu arduo entusiasmo, sin el cual no hubiésemos podido, pues, llegar a buen término con este proyecto tan bonito que tenemos en este momento. Y tampoco puedo dejar de lado de agradecer a estas brillantes panelistas, de las cuales me siento honrada de que hayan considerado mi participación. Espero estar a la altura de tan preciadas opiniones, ¿no? Y espero, no con ánimo de encender la pradera, pero sí llevarlos a un ámbito de reflexión, porque creo que como profesionales que nos dedicamos a este sector de construcción, tenemos una gran responsabilidad. Es no entregar problemas, sino trabajar en posibles soluciones que permitan, pues, que nuestro trabajo sea totalmente idóneo y operativo al 100%. Dicho esto, no voy a ser ambiciosa porque evidentemente los problemas que tiene el sector de la construcción son profusos. Sin embargo, me gustaría solamente tocar 2 artículos de la ley y el reglamento de contrataciones, y sobre ellos tocar una palabra, un término. Imagínense, no estoy siendo en absoluto ambiciosa porque pretendo generar un ámbito de discusión sobre un término que ha regulado la ley de contrataciones. Y específicamente me refiero al numeral 199.4 del artículo 199 del reglamento de la ley de contrataciones, que básicamente habla de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados. No voy a leer el enunciado porque todos sabemos aquí que ese numeral está regulado en torno a las ampliaciones de plazo. Y
el numeral 199.2 del artículo 199 del mismo dispositivo, el cual establece pues que los costos directos también se encuentran debidamente acreditados. Les decía al iniciar esta exposición que no pretendo con ambición establecer todos los supuestos de hecho que están contenidos en estas normas a las que acabo de aludir, sino simplemente centrarme en un término que ha utilizado estos dos numerales, y es de la palabra acreditación. Y ustedes dirán, ¿por qué esto llama mi atención? Y sí, para mí es muy relevante y traigo a la mesa esa discusión porque ese término acreditación está generando, digamos, muchos aspectos que no me gusta hablar en negativo, pero digamos, está generando un escenario no positivo, no expeditivo respecto a las soluciones de controversias que estamos teniendo en este ámbito de construcción. Así pues, tenemos que existen diversos pronunciamientos, entiéndase los laudos arbitrales que definen las controversias legítimamente establecidas entre las partes, entre el Estado y los contratistas, y existiendo pronunciamientos favorables para una de las partes, estos no se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque están sujetos a una condición, a una carga de que estos gastos y estos costos respondan pues a un nivel de acreditación que nadie sabe cómo debe hacerse, que nadie tiene idea desde el punto de vista de la literalidad de la norma cómo es que debe realizarse. Y tenemos un problema que no solamente está afectando a los contratistas, también está afectando a las entidades. ¿Y por qué no solamente afecta a los contratistas si es que los laudos están saliendo a favor de ellos en la determinación de estos conceptos y estos gastos? ¿Por qué? Porque si bien es cierto el contratista requiere ejecutar un cobro sobre un derecho ganado, las entidades necesitan ejecutar presupuesto. Entonces, es un ganar-ganar o un perder-perder si es que no generamos pues una regulación adecuada y no tenemos claro los parámetros sobre los cuales debemos regir nuestra actuación. Entiéndase de que cuando existe un laudo, y para todos los operadores que trabajamos en este rubro sabemos que existiendo uno, con independencia o no del resultado, y si estemos o no de acuerdo con lo que ahí se ha escrito, es de obligatorio cumplimiento, y eso no es discutido por nadie. Sin embargo, cuando tenemos un mandato en el cual se establece que estos costos y gastos deben ser debidamente acreditados, todos entramos en trompo y no sabemos qué hacer. El contratista toca la puerta de la entidad y la entidad no es que esté equivocada, no es que sea caprichosa, sino que la entidad tiene procedimientos que son rígidos, que son formalistas y sobre los cuales no tiene sección alguna de excluirse y tiene que hacer sus respectivos descargos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ambas partes nuevamente, después de haber discutido durante mucho tiempo en un arbitraje, tienen que ir otra vez a otro tribunal arbitral para que declare en qué términos debe hacerse esta acreditación. He ahí la problemática, señores. Entonces, imaginemos que ya estamos nosotros en este segundo escenario en el cual la entidad y el contratista nuevamente están en un arbitraje para determinar bajo qué criterio se debe hacer esta acreditación, porque recordemos que el artículo 199, en los numerales en los que estamos haciendo el análisis, en ningún caso ha establecido qué quiere decir con acreditar, cómo es que debemos realizar este ejercicio. Entonces, nos hacemos una primera pregunta en ese segundo escenario. ¿Es suficiente, señores, es suficiente, queridas panelistas, que esta acreditación se realice con la cuantificación de un peritaje? Entiéndase con una cuantificación numérica que ha sido establecida a nivel de un peritaje. ¿Es suficiente la palabra del residente que establezca y que diga en cuánto deben ser considerados este tipo de costos y gastos? ¿Es suficiente la alegación del representante legal del contratista que determine o esboce un ejercicio a nivel de cómo es que debe considerarse este nivel de acreditación? La respuesta no la tengo yo, porque gracias a Dios, nuestra realidad digamos, en la jurisprudencia, si podríamos llamarla de algún modo, de los laudos arbitrales emitidos, ya hay profesionales que han emitido diversos parámetros que debemos conocerlos y que debemos también someterlos a ámbitos de reflexión. Encontré, producto de realizarme estas preguntas, encontré un laudo muy particular
que si bien es cierto no es con la ley de contrataciones del Estado, sino es un laudo con política de banco, hace digamos, un análisis muy profundo respecto a qué debemos entender por una acreditación. Un análisis que me parece razonable, dentro de una medida razonable. ¿Por qué? Porque en este laudo hace digamos, una especie de, señala un trazo en el cual el tribunal advierte de que la ley de contrataciones no ha regulado cómo o cuáles son los criterios, ni cuál debe ser el alcance que deben seguir las partes cuando hablamos de acreditación. Ojo, es muy importante que el alcance es lo que determina el problema, porque el derecho ya está siendo declarado, pero ¿cómo es que vamos a llevar a cabo esta acreditación? Entonces, este tribunal no tiene mejor criterio, que es cuando estamos frente a una duda, una zona gris. Generalmente, ¿a qué acudimos? Al derecho común y vamos a la norma madre, al derecho civil. Sin embargo, la acreditación alude a otro tipo de norma, que son las normas de carácter tributario. En principio, todos los peruanos y todas las personas que nos sometemos a contratar con el Estado bajo las normas establecidas en esta jurisdicción, en este país, tenemos que respetar el ordenamiento nacional. Entonces, este tribunal arbitral me parece con un adecuado criterio, saluda y coquetea a las normas tributarias y hace un análisis muy interesante, porque totalmente motivado, y saludo cuando se realizan este tipo de, digamos, de trabajos jurídicos con una motivación sesuda, con una motivación que permite a las partes poder, pues, seguir la línea de razonamiento que ha tenido el tribunal arbitral, y no únicamente que tengamos o estemos frente a un laudo arbitral en el que diga qué hacer, pero no sabemos muchas veces cómo es que se llegó a esta conclusión. Este tribunal arbitral se acoge, pues, a principios de estas normas tributarias, a los principios de razonabilidad, a los principios de fehaciencia, ¿no? Y también recoge algunos criterios del tribunal fiscal. ¿En qué concluye esta intervención del tribunal arbitral respecto a la acreditación? Es que no necesariamente se puede acreditar un gasto o un costo con la emisión de un comprobante de pago, porque la finalidad del comprobante de pago no tiene como finalidad acreditar el mismo, sino únicamente con un comprobante lo que se acredita es que un bien o un servicio fue otorgado. Sin embargo, vincula en base a su análisis normativo de estas normas tributarias y que regulan la acreditación dentro de un contexto de, digamos, bancarización, y cómo es que se mueven los fondos realmente en el mercado, cómo es que Carola Paza, Fabiola Paulet, Katy Ames, o en este caso Verónica Sandler, que genera pues muchos arbitrajes también en nuestro país, cómo es que, digamos, estos flujos económicos pasan de una mano hacia otra, que es del contratista a la entidad, y concluyen algo muy particular, que es que únicamente puede considerarse una acreditación teniendo en cuenta una ley que protege la evasión tributaria. Y esta ley que determina que se utilicen medios de pago cuando estemos frente a sumas dinerarias equivalentes que correspondan a $1.000 o su equivalente en soles. ¿Qué quiere decir entonces? Una de las conclusiones de este tribunal arbitral es que podrá considerar como gasto acreditado todo aquello que esté en un comprobante, pero siguiendo los principios de fehaciencia, razonabilidad, ¿no? Entonces, que estén estos comprobantes relacionados al eje, digamos, al core del proyecto, de la ejecución de la obra, pero además que el gasto haya sido efectivamente realizado, que ese flujo económico, que digamos la afectación que ha tenido el contratista respecto del desembolso sea materialmente visualizado. Eso, repito, en cumplimiento de la ley de bancarización. ¿Y por qué me parece importante, aun cuando es innovador el criterio que ha considerado el tribunal arbitral en este laudo? Es porque muchas veces las partes nos someten controversias a nuestro conocimiento y ellas, producto de que no han realizado, y digámoslo así, porque justamente esto va a permitir que este caso genere un ámbito de reflexión, que la parte preventiva haya sido desarrollada. Si estos aspectos hubiesen sido evidenciados en la etapa en la cual este contrato se estaba gestando, entiendas, en la etapa de selección,
Entonces, muchos problemas pudieron haber sido evitados. ¿Por qué? Porque se hubiesen establecido criterios sobre aspectos relacionados a la acreditación que luego hubiesen evitado pues un sinnúmero de controversias no sencillas para las partes y que les representaban mayores impactos económicos. Entonces, lo importante es, en este caso, por favor, quiero saber si soy yo, me congelé, no, es Carol, mi querida Carol. En tanto regresa Carol, ¿no? En tanto regresa Carol, yo justo estaba un poco lista para lanzarle una pregunta, pero un poco aprovecho, en tanto Carol se conecta nuevamente con nosotros, es que justamente Carol ha citado una base legal muy relevante y está haciendo una propuesta de un criterio que ha asumido un tribunal para encontrar una respuesta razonable, una respuesta que tiene, digamos, una línea base para resolver este conflicto. Muy bien. Y permítanme un poco insistir, ¿no? Y permítanme un poco ser, digamos, hasta recurrente y, y antipáticamente recurrente. Y es que este tema del artículo 199.4 y siguiendo la línea preventiva, ¿no es cierto?, de Katy, muchos problemas en arbitraje, yo creo que un 20 o un 30% de las controversias simplemente ya no existirían, porque si nosotros analizamos la estadística, el reconocimiento de mayores gastos generales, el reconocimiento económico, pues es el pan de cada día. Entonces, si este artículo 199.4, en vez de decir que se debe reconocer los mayores gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista, propongo, dijera que los mayores gastos generales variables serán acreditados o serán los precios, mejor, serán los precios de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica por ser partidas contractuales. Creo que con esta propuesta de redacción normativa, simplemente ya no habría discusión, porque simplemente se remitirían a la estructura de costos con relación a los gastos generales variables, estructura, ¿no es cierto?, que ya las partes previamente han pactado en el momento de aceptar la oferta económica del contratista. Muy bien, yo sigo con esta tesis, creo que hay mejoras que hacer, un poco en línea de que se reduzcan los arbitrajes por ese tema, pero revisando la realidad, Verónica, revisando la realidad, lo cierto es que esto es el pan de cada día. ¿Qué hacemos con los medios probatorios? ¿Cómo acreditamos ello? ¿Cómo ampliamos este concepto? Verónica, por favor, danos luces. Lo dejo en tus manos, por favor, a propósito de este caso. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo estar escuchando estas presentaciones. Seguramente vamos a poder luego seguir nosotras conectadas en nuestro grupo y seguir comentando a nosotras mismas de esto que estamos hablando, porque estamos realmente muy entusiasmadas porque creo que vale la pena no repetir agradecimientos que me sumo a todo ello, sino realmente en concreto decirlo, ¿no? El gremio de construcción está generando estos espacios para lograr mejoras, ¿no? Y Katy hablaba recién de la importancia de la particularidad, de la especialidad de temas que se trabajan en lo que es arbitrajes de construcción. Así que yo creo que el poder charlar esto, el poder hablar de estas particularidades y entender y pensar sobre ellas, sin ninguna duda, merece un agradecimiento al gremio y a la doctora Paulette que nos ha invitado y nos ha permitido formar este panel. Bueno, yendo a tu pregunta, la verdad que está al dedo, ¿no? Perfectamente hilado este tema porque la escuchaba recién a Carol y es correcto, es de alguna manera
El problema es la acreditación, cómo se acredita o qué se entiende por acreditación, y muchas veces los términos que utilizamos requieren algún análisis o algún razonamiento para poder bajarlo o entenderlo. Es decir, como decía hace un rato Katy, cada arbitraje tiene su especialidad, tiene sus particularidades, sus elementos, y en el arbitraje de construcción yo lo que entiendo es que hay ciertos puntos que esta especialización hacen que requieren un poco más de atención. Entonces quizás esa acreditación en otro tipo de arbitrajes o en otro tipo de especialidades no requieren, digamos, una mirada tan particular como la que estamos haciendo. Entonces, yendo a cómo se acredita, qué se acredita, ¿no? Este problema que tenemos, se me ocurrió hablar un poco de este tema de la importancia de los medios probatorios en el arbitraje de construcción. El arbitraje de construcción, sin ninguna duda, creo que todas acá coincidimos con lo que estábamos hablando, de que requiere soluciones rápidas, soluciones eficientes, que tienen, ¿no?, algunas particularidades. Algunos autores se animan a hablar de una fisonomía autónoma que requiere, no solamente los arbitrajes de construcción, sino incluiría los arbitrajes también de construcción y de obra pública, ¿no?, como un plus de plus, que también tiene sus propias particularidades, pero evidentemente lo que estamos nosotros buscando es la mayor eficacia de las distintas propuestas, de distintas pautas que se dan en este tipo de arbitrajes para lograr una mayor eficiencia en ellos. Entonces, lo que decía Carol, y tomando, digamos, esta vara que nos pone Fabiola para pensar, ¿no?, en qué cosas, no sé si requieren solo una modificación, sino también una bajada, quizás desde la jurisprudencia o de la doctrina, de ampliar estos términos, porque yo escuchaba recién cómo estaba redactado y volví a él, y digo, y tampoco es tan precisa la redacción, podría haber interpretaciones, ¿no?, de esta acreditación y cómo se acredita. Entonces, creo yo que a veces esa limitación textual, ¿no?, de técnica jurídica podría llevarse por medio de este tema que nos proponía el panel de la causística, ¿no? Es decir, cómo utilizamos un poco este razonamiento basado en hechos para poder mejorar justamente el caso, y esto, digamos, a manera de primera conclusión, nos permite confirmar de que el arbitraje de construcción tiene sus particularidades, es una verdadera especialidad arbitral, y por qué no me animaría a decir yo que requiere de determinados documentos específicos que se presentan en este tipo de construcciones, que quizás su debida apreciación, interpretación o análisis va a solucionar muchos de los conflictos que recién estábamos hablando, se pueden presentar y se presentan en el día a día. Con respecto a la prueba documental específicamente y su importancia, yo creo que no todos los documentos que se dan en un procedimiento de arbitraje de construcción son todos relevantes. Y ese es el tema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que acompañarle a los árbitros aquellos instrumentos probatorios que nos permiten, como decíamos recién, acreditar el daño sufrido, ¿no? Y esa acreditación requiere para mí, en estos pequeños minutos que me conceden, un análisis, un escalón más, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de prueba documental, no todos son, digamos, documentos relevantes para el proceso, y el tema es de ver cuáles son relevantes. Entonces, tomando la pregunta que me hacía Fabiola, yo creo que hay documentos que son creados para el arbitraje. Pienso en una pericia, en un informe de un experto, ¿no? En lo que tienen que ser con documentación creada específicamente en ese arbitraje, o para ese arbitraje, para ese caso, y documentos que yo llamaría como documentos contemporáneos al caso. Documentos que no se crean específicamente producido el conflicto e iniciado el arbitraje, sino que son documentos que se dieron a lo largo del desarrollo de la obra, a lo largo del desarrollo o el proyecto de obra específicamente, y que se fueron dando durante ese desarrollo. Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de arbitrajes de construcción, como decían muchas de ustedes, estamos hablando de algo que está en vida, ¿no? La obra late todo el tiempo. Entonces, bueno,
esa vida que tiene la obra, la mejor manera de ver cómo fue produciéndose, cuándo estuvo bajo de proteínas, cuándo le dio un infarto, en qué momento estuvo con una situación de respirador, digamos, en qué momentos hubo emergencias, en qué momentos se transitó según los planes, los cronogramas. Bueno, eso se puede evidenciar claramente por lo que yo digo documentos contemporáneos al caso. En construcción tenemos los famosos llamados cuadernos de obra, que es este registro, ¿no?, del paso a paso. Cada vez, yo digo, nosotros los árbitros que trabajamos con ellos nos damos cuenta de la importancia que tiene para esta radiografía de la vida, ¿no?, de la obra, las comunicaciones que se van a dar entre las partes y el supervisor cuando existan, los cronogramas que hoy, digamos, muchas veces se utilizan para justamente demostrar ciertos aspiracionales o ciertas conductas esperadas por parte de tanto del consorcio o digamos, los consorcistas, como también en el caso del Estado. Los programas y rutas críticas, esos son documentos que existen, que se dan, para enumerar a los más importantes, pero que se dan contemporáneamente al caso. Creo que un poco la hipótesis de este trabajo, de esta charla que quería hablar con ustedes para generar un segundo debate, más allá de esta especialidad necesaria, tomar conciencia de esta especialidad, sería un segundo punto de debate, de decir, bueno, quizás entonces tenemos que pensar en que cuando estamos preparando nuestro caso, no necesitemos pensar en los documentos solamente o meramente los documentos creados para el arbitraje, sino empezar a darle mayor importancia, un poco tomando todo también lo que decía Carol, de la importancia que tienen los documentos contemporáneos al caso para luego probar nuestro caso. Yo sostengo en segundo, digamos, escalón, que los documentos justamente contemporáneos son los más confiables para el árbitro, son los más fiables para el árbitro, son los que nosotros notamos que no hubo un asesoramiento, un abogado que luego trabajó esos documentos y trató de explicar, sino que son genuinos y son prueba modular, digamos, de alguna manera medular de lo que está pasando y lo que pasó en esa vida de la obra o esa construcción. Sin ninguna duda, los redactores y los protagonistas de los que redactaron esos documentos son los verdaderos protagonistas y los que saben efectivamente cómo sucedieron esos hechos y cómo derivó finalmente el conflicto en función de esos hechos. Por eso creo yo que una buena base de documentos contemporáneos es muy útil para lo que es luego la resolución del conflicto en lo que son conflictos en materia de arbitrajes de construcción. Y un tercer escalón que quería también traer para debatir entre nosotras y ver realmente si esto es así o no, si comparten estas apreciaciones que estoy dando, es decir, bueno, definamos entonces qué es un documento, ¿no? Porque hablábamos de documento como tal, y los documentos, creo, hoy tenemos una mirada mucho más amplia a lo que pensábamos que era un documento per se, ¿no? Un documento escrito. Vámonos, entonces, los invito a ver un poco lo que hoy es costumbre ya casi, no me animaría a hablar de costumbre internacional, pero es una costumbre muy usual, ¿no?, en lo que nosotros vemos en lo que es en los arbitrajes internacionales, y esa internacionalización ha llegado a los arbitrajes domésticos en lo que es la utilización de las reglas de la IVA. En particular, las reglas de la IVA sobre práctica de prueba, en lo que es en el arbitraje, suelen ser referencias, suelen ser utilizadas inclusive como soft law para las partes y para los árbitros, estén específicamente o no pactadas en el arbitraje, y es bueno considerarlos. Y cuando nosotros vemos las reglas de la IVA, vemos que la mayoría de los reglamentos, de hecho, de las cámaras, de los centros, toman estas reglas justamente como mejores prácticas y nos hacen tomar este cambio de chip que proponía Fabiola, ¿no? Decir, bueno, el documento es un documento que en principio, como definen las reglas, es aquel documento que significa un escrito, una comunicación, una foto, un diseño, un programa, datos de cualquier tipo, ya sea que consten en papel, que tengan soporte electrónico, audio, visual o cualquier otro medio. Es decir, que cuando estamos hablando entonces de documentos, tenemos que pensar que pueden ser fotos, pueden ser videos o cualquier otro registro en esta amplitud que presenta las reglas de la IVA. Con lo cual, esto que hablamos recién de la acreditación, de pensar en estos documentos contemporáneos del caso, creo que se amplía un poco más y nos
permite también a los árbitros enriquecernos con los que las partes pueden ir buscando en esta idea de traducirle al árbitro lo que pasó o lo que se desarrolló en cualquier obra que, como sabemos, presenta naturalmente conflictos y choques de intereses, porque es natural, es lógico. El tema es cómo se dio, cómo se entendió, cómo se razonó y cuáles son las derivaciones que nosotros podemos hacer de ahí. Para finalizar, digamos, un poco estos 3 escalones propuestos, finalizaría con un último escalón, que es un poco tener en cuenta que todo esto que estamos hablando no solamente tiene que ver con una preparación, una prevención, como recién escuchaba, que me encantó esa palabra, ¿no? De cómo hacemos un trabajo de prevención antes de que surja el conflicto, quizás con este trabajo de la prueba documental, sino también tener en cuenta el momento, la etapa procesal, que luego, llevado el arbitraje, uno puede sugerir como idóneo para esto, ¿no? Para esta producción documental. Y creo que hoy cada vez de manera más eficiente y más precisa, la Cámara de Comercio de Lima y muchos centros referentes en Perú y en el resto de Latinoamérica están trabajando de manera cada vez más particular lo que es la exhibición o la solicitud de exhibición de documentos. En el arbitraje de construcción siempre se dio, ¿no? De manera más frecuente que quizás en otro tipo de arbitrajes. Hoy lo vemos ya generalizado en la mayoría de los arbitrajes, tanto de otros tipos de industria o de especializaciones, pero creo que es un momento para tener en cuenta no desperdiciar, pedirle a los árbitros que hagan ese trabajo. A los árbitros nos dan trabajo las solicitudes porque hay que trabajarlo, hay que llevarlo de una manera muy metódica para que sea eficiente y para que realmente produzca un beneficio a las partes. Ahí es donde comulgamos, ¿no? La tradición civilista, la tradición un poco del common law, este discovery, este mostrar documentos. Bueno, creo que a manera de conclusión, yo creo que podemos ver que hay muchas herramientas que se nos están presentando en la práctica arbitral y la idea de valorizar o tratar de valorizar aún más lo que genera la prueba documental, creo que nos va a enriquecer muchísimo la discusión en un proceso arbitral y sin ninguna duda va a ayudar a los árbitros en una toma de decisión cada vez más justa. Creo que con estos 4 escaloncitos planteados podemos empezar a compartir inquietudes o miradas que ustedes tengan y seguir el debate. Excelente. Bueno, entonces tomo, mi querida Verónica, gracias. Efectivamente, las pruebas contemporáneas dan muchísimo más confiabilidad. He ahí, ¿no es cierto?, un poco el problema que nos planteaba Carol, ¿no? Si este informe pericial como tal era más que suficiente, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, no sé, Carol, digamos, desde tu punto de vista, un poco para ir concluyendo con el caso, porque te nos perdiste un poquito, y justo cuando estaba cerrando con las conclusiones, eso no vale, así que aprovecha estos, ¿no? Ya breves minutos que nos quedan, cierra tus conclusiones, y sobre todo lo que me gustaría mucho, Carol, es justamente alineado tu caso, ¿no? Fíjate cómo nuestra querida Verónica Saller dice, bueno, las pruebas contemporáneas, total confiabilidad, prepárense todos, capacitemos a los contratistas y a las entidades. Es ahí donde va a generar confianza. Pero estas pruebas posteriores, como este informe pericial, que pretende o se anima por sí solo a ser suficiente, y justamente este tribunal está cuestionando la fehaciencia, ¿no es cierto?, del contenido de este informe pericial, va muy alineado, ¿no es cierto?, muy alineado a la visión internacional de Verónica. No sé, Carlos, te lo dejo para que profundices con tu tema. Gracias. ¿Tu micro? Ahora sí. Muchas gracias, Fabiola. Mil disculpas, no entiendo qué pasó. Dijimos que esto iba a ser un conversatorio real, muy vivido, ¿no? Muy empático, y creo que el corte de lo que sucedió prueba eso. Bueno, entonces quería ya para cerrar el tema, sí, mencionar pues que en efecto la ley de contrataciones no genera pues un ámbito de regulación en torno a la acreditación, y podemos encontrar sí de manera indirecta, digamos, un coqueteo, por así decirlo, respecto a la opinión 34/2008 de DTN de marzo del año 2018, en el cual habla que justamente en los casos de paralización de obra sí se pueden considerar este tipo de gastos debidamente acreditados, pero considerando los periodos en los cuales los trabajos de
ejecución pudieron haber sido realizados. Pero esta opinión habla, digamos, directamente sobre un reconocimiento, y este reconocimiento engloba a aquello que en la realidad hubiese ocurrido. Entonces, digamos, no estamos generando a nivel de regulación propiamente dicho una solución, lo que significa que tenemos una bandera que requiere que los operadores, las partes en principio, ¿no?, podamos generar estos ámbitos preventivos y podamos mejorar, digamos, estos vacíos que tiene la norma y pues nuestra ejecución sea no tan problemática. Desde un punto de vista preventivo, entonces me gustaría decir que este no es un problema que tiene una solución inmediata, tan como número de personas y número de partes existen, tan como número de soluciones podrían existir respecto a este mismo tema. Sin embargo, considero que dentro de un punto de vista preventivo, que es el trabajo que debemos realizar, podríamos considerar 3 escenarios. El primero es que al momento en el cual se esté gestando el contrato se regulen los alcances y los criterios de lo que entienden las partes de cómo debe acreditarse. Porque si la ley de contrataciones únicamente regula el enunciado, pero no nos dice cómo, entonces las partes o lo dejamos a la suerte y ya sabemos lo que en la realidad eso significa, controversia tras controversia, ¿no? Y es una suerte de matrimonio con divorcio no querido entre las partes, o en todo caso nos ponemos la camiseta y regulamos en el contrato los alcances específicos. Es el primer supuesto. Un segundo supuesto sería aterrizar en que este alcance de acreditación vaya respecto de que todos sabemos que podemos interpretar en forma general y dando el alcance, digamos, al mayor número de situaciones genéricas posibles, no regulando la excepción. Sin embargo, la realidad es variopinta y no podemos dejar de tener en cuenta que la ejecución de nuestros proyectos no solamente están siendo realizados en zonas en las cuales existe un alcance inmediato de la población y de los recursos y de la tecnología. Va a haber situaciones en las cuales van a haber, esta acreditación va a tener que hacerse con medios no tradicionales, no convencionales, pero que realmente determinen que el flujo económico y la afectación que ha tenido el contratista respecto de este gasto o costo ha sido realmente efectuado. En aquellos sitios en los cuales no se emitan comprobantes, tendrán que considerarse declaraciones juradas o tendrán que considerarse documentos análogos que las partes validen. Entonces, por eso, aun cuando es importante determinar el alcance, también es importante considerar la realidad de obras que no son menos importantes, que permiten conectar a nuestro país en todos sus extremos y considerar las realidades de cada uno. Y un tercer escenario sería en aquellos supuestos en los cuales de repente las partes no establecimos esos aspectos preventivos al momento de cerrar el contrato. Hay un camino anterior a ello, que también está sujeto al ámbito de las consultas y las observaciones en los procedimientos de selección. Entonces, tenemos herramientas. Lo que debemos es preocuparnos en poder optimizarlas, en poder usarlas y en cautelar nuestros intereses en el momento que corresponde, porque después de ello únicamente vamos a tener controversias en las cuales no podemos determinar el resultado, porque está sujeto a lo que el tribunal tenga convicción respecto de lo que las partes presentamos. Bueno, aquí, no, Caro, no te vayas. No, tengo una pregunta. No me voy. Dime. Fíjate que en interno me dicen que con relación al caso que has propuesto hay un gran ausente. Y el gran ausente es que este caso que nos has propuesto no ha dicho nada, por lo menos hasta este momento. ¿Y qué pasa? ¿Cómo acreditar? Porque hay gastos incurridos y gastos devengados. Entonces, ¿y cómo se acreditan los gastos devengados? Ya, correcto. Pero frente a eso me gustaría hacer una representación, digamos, netamente de orden, ¿no? O sea, lo que se quiere en el caso propuesto y digamos en el ámbito de reflexión que estamos teniendo aquí es que se considere algo que está por cobrar. En el caso del devengado existe algo que está reconocido y que no se paga en ese momento. Entonces, concentrémonos, ¿no? O de repente quizás las aclaraciones no han ido por ese lado, pero lo hago en este momento. Lo que se busca es que eso que gastó el contratista, cuando llegue el momento de requerir su cobro, no tenga inconvenientes de poder efectivizarlo.
¿Qué quiere decir? Que aquello que gastó el contratista no significa que tiene un derecho ganado, únicamente lo será cuando sea acreditado. Es por eso de que hablar del devengado estaríamos hablando de un terreno mucho más incierto, porque no tenemos un derecho ganado todavía del contratista. Tenemos un derecho, si quieres, declarado a nivel de laudo, pero los términos y el alcance de aquello que se declaró únicamente van a ser vistos y van a ser tangiblemente objetivizados cuando estos se acrediten. Me No sé si parece, ello responde tu inquietud. en realidad me parece un tema interesante, muy debatible, ¿no? Muy debatible porque en la industria de la construcción sabemos que hay apalancamientos, ¿no? De contratistas a subcontratistas a proveedores, y es una realidad. O sea, pensar en este momento que todo el mundo tiene 100 millones de dólares para pagar hoy, no es una realidad que responde. Entonces, creo yo que, como tú dices, es un escenario aún con mayor incertidumbre y desde ya, les anuncio, prepárense, deberíamos tocar eso, porque no debería quedar eso tampoco como fuera del tintero, ¿no? Pero bien, te agradezco en realidad a qué se refería el caso y lo enmarcado que estaba, ¿no? Esto estaba fuera del caso propuesto. Así que yo en este punto, un poco, para cumplir un poco los tiempos, voy a invitar a Katy, luego a Carol y luego a Verónica, un poco para que hagan sus conclusiones, ¿no es cierto?, respecto a este evento, respecto a su propuesta. Y luego de ello, si nos queda un tiempo, voy a compartir con ustedes algunas preguntas del público. Gracias, Fabiola. Bueno, solo como una reflexión final, un poco recogiendo lo que hemos compartido en este simpático conversatorio, creo que quiero resaltar, recalcar la importancia de esta etapa previa, la etapa de preparación del proyecto. Es súper importante, si es que ello implica inclusive inversión de recursos, a futuro eso va a valer la pena, ¿no? Si se puede prever agrupar al grupo correcto, multidisciplinario de profesionales, va a hacer que el proyecto sea un proyecto de ejecución eficiente, en donde se va a poder prevenir, si no todas, a muchas de las que pudieran haber caído en situaciones que pudieran haber caído en una situación de disputa que pudiera terminar en un arbitraje costoso, demoras que van a generar daños y que al final, en el último de los casos, termina ahuyentando inversiones y no generando un beneficio económico en macro para la sociedad. Creo que es importante como que cada uno cumplamos nuestros roles, el principio de buena fe a la hora de contratar es súper importante también, está siempre detrás de todo. Yo creo que eso es importante que quiero destacar, Fabiola. Muchísimas gracias, Verónica, Carol, bueno, en orden, voy a darle el pase a Carol. Adelante, Carol, por favor, con tus conclusiones. Gracias, Fabiola. Sí, bueno, a modo corolario diría que en efecto estamos en una relación, específicamente hablando de Estado y privado, no es una relación entre administración y administrado, no hay una suerte de subordinación del contratista respecto a la entidad, sino que ambos están en una relación paritaria, son iguales al momento de contratar, entonces eso determina que están en posición de regular sus intereses, cautelando los mismos. Entonces, si eso es así, mi invocación sería a que agotemos de una manera totalmente eficiente y proactiva en función a los intereses que defiende cada una de las partes en la etapa que corresponde, que es la etapa preventiva, dando, digamos, aspectos y criterios que permiten una interpretación posterior para cualquiera que pueda revisar estos contratos respecto de aquello de qué han querido las partes. O sea, las partes somos responsables, si hablamos de contratista o entidad, somos responsables de establecer los términos sobre los cuales queremos contratar y sobre los cuales, haciendo una proyección, queremos que un tercero, los árbitros, ahí entraremos nosotros, buscamos que nos entiendan. Entonces, las cosas deben hacerse por orden en la vida. Y cuando hablamos de contratos en temas de
cualquier naturaleza, no solamente entre el contratista, entre los contratistas y en el Estado, debemos de considerar de que el momento de hacer que nos escuchen no es cuando existe la controversia, sino hacerlo en el momento que gestamos la relación contractual para que luego dotemos únicamente de hechos y de medios probatorios contemporáneos a lo que estamos reclamando, pero que las bases de lo que nosotros queremos que se nos declare ya están establecidas. Y el pacta sunt servanda obliga que necesariamente o con independencia de que hablemos del Estado o del privado, ambas partes están obligadas a cumplirlo. Sí. Bueno, y en este punto, Verónica, te invito amablemente a que ya, con mucha pena tengo que decirte que también de sus conclusiones, porque nos estamos ya quedando sin tiempo. Sí, sí, muy cortito, digamos, yo creo que más allá de este rol que decían ustedes con respecto a todas estas medidas necesarias en esta etapa de prevención, ¿no? Esta etapa previa al surgimiento del conflicto, digamos, creo que uno puede encontrar la manera de acreditar estos daños de una manera más ordenada, de una manera más prolija, y eso facilitar el trabajo luego en el desarrollo del arbitraje, ¿no? Pero inclusive estaba pensando mientras que los escuchaba y un poco cambiando el final, porque realmente para que saquemos jugo de todas estas discusiones, que evidentemente muchas veces se habla de que el arbitraje de construcción es un arbitraje caro, ¿no? Es un tipo de arbitraje caro que genera muchos costos, que muchas veces es necesario un montón de financiamientos, terceros financiamientos como para poder hacer frente a estos compromisos, para poder llevar a cabo un arbitraje de construcción. Y creo que si nosotros tenemos en cuenta lo que estuvimos charlando y la importancia de tanto en la etapa de prevención como ya suscitado el problema, ¿no? o surgido el conflicto específicamente, ¿qué podemos utilizar de todos estos documentos que decíamos y cómo utilizarlos y de qué manera hacerlo efectivo? Yo creo que las obligaciones que estamos hablando son obligaciones de resultado. Esas son las obligaciones que están en juego en los arbitrajes de construcción. Y si nosotros tenemos en claro cuáles son las obligaciones en juego, qué son los compromisos de alguna manera de ambos lados asumidos, y por medio de esta prueba documental preventiva y luego con posterioridad inclusive producida en el caso, uno puede enfocar de manera simple, con documentos, enfocar la discusión del caso, y eso facilitar el trabajo, no solamente de las partes, sino también de los árbitros. Yo creo que este trabajo multidisciplinario que decía Katy se puede ver claramente, ¿no? Cada uno aporta, pero digamos, no necesitamos ser tan sofisticados, gastar muchísima plata en pericias digamos, de enorme cuantía, porque quizás hay herramientas, como decía recién Carl, como decía Fabiola recién, en el proceso, ya creadas, existentes, que nos van a dar estas soluciones que estamos planteando. Así que bueno, creo que es una mirada alentadora para ponernos a trabajar en esto, ¿no? En buscar de lo que hay mejores resultados y mejores herramientas para estos resultados buscados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo les pido que me acompañen y quería compartir con ustedes y con los que nos escuchan amablemente. Nosotros preparamos inclusive 2 casos, nos ha quedado corto el tiempo, pero estos casos están vistos a través de estos 3 ejes: la mirada preventiva, la casuística con ¿no es cierto?, con un perfil de respuesta, de una solución alterna a considerar, y cerrar, como lo hemos cerrado con Verónica, las soluciones. En el caso concreto, cuáles son los medios probatorios idóneos, por qué verificar con los medios probatorios contemporáneos, resaltar su relevancia. Esto mismo lo íbamos a hacer con un segundo caso, nos hemos quedado cortos, pero les prometo a todos ustedes, porque este caso ya los habíamos estudiado de manera conjunta, les prometo que voy a tratar de persuadir a nuestras ponentes de a ver si se animan en una segunda vez, porque estamos en este marco hermoso del Congreso Internacional del Gremio de la Construcción, y justamente el gremio, como lo señalaba Verónica, busca propuestas, busca reflexiones, busca soluciones, porque como dice Verónica, esta es una industria viva, dinámica, ¿no? Y no podemos quedarnos encorsetados en lo que tenemos en este momento siempre. En este punto voy a invitar al primer vicepresidente del Gremio de la Construcción, al ingeniero Dante Mendoza. Le dejo en sus manos la conducción, no sin
expresar mi profundo agradecimiento en nombre mío y de las panelistas que me acompañan por este espacio que consideramos hemos contribuido enormemente a esta búsqueda del gremio de la construcción de abrir esas discusiones de cara al Congreso Internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que el tiempo nos ha quedado bastante corto. Este es un tema que da mucho para más. La parte número 2 de por sí ya está concedida. Ustedes pongan fecha y lugar, fecha y punto, y sigamos con este gran tema. Bueno, sí, por más agradecido a ustedes, expositoras, que nos han entregado lecciones tan valiosas, ¿ya? Este gremio, claro está, apuesta por la difusión de las mejores prácticas y herramientas que nos permiten lograr mejores resultados en nuestras empresas. Es cierto, ningún contratista desea llegar a un arbitraje. En muchos casos hay múltiples razones. Ustedes han, a lo largo de sus exposiciones, de su conversatorio, escuchado muchas ideas. Me acuerdo del tema siempre del deficiente expediente técnico, que eso es una realidad de hace mucho tiempo, ¿ya? Una gestión contractual que debería tener una mejor asignación de riesgos. Problemas de liquidez por parte de las entidades que te hacen caer en el no pronto pago, ¿ya? El tema de las penalidades y por qué no asignar bonificaciones también. Cuando hablamos del cambio de chip, yo siempre me acuerdo que es un tema de personas. Muchos temas pensamos que es un tema, y aquí vienen muchos temas que nos quejamos del funcionario público, pero también por el otro lado también tenemos nuestros temas. Bueno, el tema de la acreditación de los mayores gastos generales, que personalmente yo he tenido algunas experiencias en estos casos como manejando mi empresa, sí, invocamos que exista una simplificación de este criterio, ¿ya? El tema de la prueba documental, de que a veces es difícil para una empresa constructora, porque muchas veces tenemos una naturaleza técnica, elaborar y tener una buena prueba pericial, una buena redacción de documentos para un arbitraje. Bueno, todos estos temas que son de gran interés se tratarán con una mayor extensión en nuestro gran segundo Congreso Internacional que se desarrollará en diciembre próximo, y que desde ya todos ustedes están cordialmente invitados, y por supuesto a nuestras grandes expositoras, la invitación es del caso para su participación. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. En nombre de la Junta Directiva del Gremio, buenas tardes. Nos vemos pronto.